primera conferencia trata sobre 5G, innovación, ciberseguridad y competitividad en el ecosistema local. Esta conferencia es presentada por don Marco Nieto. Él es Senior Pre-Sales Solution Architect de Mavenir. El señor Nieto es un profesional experimentado en telecomunicaciones con un sólido historial en consultoría y conocimiento internacional. Es experto senior en desarrollo de soluciones técnicas, ayudando a clientes en la industria de las telecomunicaciones a analizar sus objetivos, dificultades, evolución futura de la red, inversiones y estrategia de negocio end-to-end, RAN, Core, transporte y cloud, siempre considerando la rentabilidad de las ventas y márgenes saludables de negocio. Cuenta con experiencia en preventa para la evolución de redes en 5G, evolución de redes a 5G más bien, en la definición de RAN y Core SA o SA y es un fuerte defensor de arquitecturas abiertas como Open RAN. Démosle la bienvenida, por favor, a don Marco Nieto. ¿Listo? Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes. Muchas gracias por la bienvenida. Mi nombre ya es Marco Nieto, trabajo para Mavenir y la idea es mostrarles un poco de la estrategia y la visión que tiene Mavenir para la evolución de las redes de quinta generación, ¿sí? Cómo lo estamos llevando hacia una red de interfaces abiertas, de un ecosistema abierto, ¿sí? Para que al tener todos estos elementos inclusivos, la gente, las aplicaciones, los desarrolladores, inclusive la seguridad, sea un ente principal en el desarrollo de todas estas redes, ¿sí? Como somos el New Kid on the Block, ¿sí? Mucha gente no nos ubica, ¿sí? Mavenir es una empresa americana, ¿sí? Que desarrolla básicamente software para redes, ¿sí? Y ese software para redes se desarrolla básicamente sobre 3 pilares, ¿sí? Esos 3 pilares son inteligencia artificial y machine learning, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la automatización de procesos, automatización de despliegues, de todo el tipo de redes que nosotros podamos incluirles para hacer su desarrollo. Esto basado en el segundo pilar, que todo es cloud native, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que se desarrolle va a estar basado en Kubernetes, va a estar basado en elementos que nacen siendo cloud, ¿sí? Eso es súper importante porque ya todas las demás características de despliegue, de seguridad, de desarrollo que están basados en cloud, que vienen de la parte IT, las traemos directamente sin tener que haber evolucionado porque nacieron de esa forma, ¿sí? Y la siguiente, y es muy importante ahora en estos días, es cuidamos mucho el ambiente, entonces la huella de carbono en cada uno de nuestros elementos, tanto de hardware como el desarrollo de software para poder manejar los elementos virtualizados, están basados en una huella de carbono 0, ¿sí? Entonces, todo esto basado en una arquitectura común. O sea, todo esto nosotros les damos el end-to-end, ¿sí? Tanto de los elementos de red como la parte de monetización, la parte de negocios, etcétera, etcétera, y específicamente ahora también el Open RAN, ¿sí? Ahora el Open RAN está muy de moda, hasta hace poco, ¿sí? Antes estaba como un poco peleado para ver si podíamos entrar, no podíamos entrar, había issues tal vez de seguridad. Entonces se ha demostrado hoy día que los desarrollos basados en interfaces abiertas son seguros, son amigables, ¿sí? Porque todos los protocolos son abiertos, todos los protocolos los conocen, entonces puede llegar cualquier desarrollador, cualquier persona que sea el top en su rama, desarrollar alguna aplicación y poderse incluir dentro de esto, ¿sí? Entonces todo esto
sobre arquitectura de hardware generalizado, lo que llamamos nosotros COTS, donde tenemos partners, por ejemplo, como Dell, como HP, ¿sí? Que todo el mundo los tiene instalados en sus data centers, ¿sí? Nosotros también los estamos llevando a los cell sites, ¿sí? Y también en plataformas de cloud, que pueden ser abiertas, pueden ser cerradas, pueden ser privadas, públicas, en AWS, puede ser en Red Hat. Entonces, todo este tipo de elementos nos lleva a que los despliegues de 5G sean lo más seguros, lo más fáciles de utilizar y sobre todo lo más fácil de operar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya todos estamos acostumbrados a probar ese tipo de cosas, o sea, todos ya tocamos ese tipo de elementos y ahora la idea es ponerlos todos juntos vía un integrador, como nuestro partner aquí GBM. Ese integrador va a ser el responsable de poner todos los legos, ¿sí? Y ser responsable de la seguridad de ambos, ¿sí? Entonces, tenemos los elementos de red, tenemos la integración, todo el mundo los conoce, entonces ahora hay que echarlos a andar, ¿sí? Entonces, nuestra visión para hacer un desarrollo de 5G se basa básicamente en cuatro pilares, ¿sí? Estos pilares están muy enfocados en inteligencia artificial y machine learning, ¿sí? Por ejemplo, como el despliegue de redes inteligentes de RAN, ¿sí? Como ustedes conocen, uno de los retos más importantes de hacer un despliegue de 4G o de 5G o de las Gs que vengan es el despliegue del RAN. Es tan distribuido, la cantidad de elementos, la cantidad de sitios que podemos instalar es tan vasta, ¿sí? Que hacerlo de manera automática y hacerlo de manera inteligente es primordial para poder tener éxito en esto, ¿no? Entonces, el cómo poder desplegar primero decenas, después cientos y después miles de sitios con un solo, oprimiendo solo un botón, es súper importante para poder hacer despliegues seguros, hacer despliegues muy fuertes, ¿no? Una vez que está desplegado, el segundo pilar es la operación, ¿sí? Ya que tenemos 100, 200, 500, 1000 sitios, ¿cómo los vamos a operar? También la parte de Machine Learning, la parte de inteligencia artificial, nos ayuda a que podamos tener toda nuestra visión dentro de un solo esquema, ¿sí? Identificar puntos de falla, identificar puntos de mejora, hacer que este proceso se automatice y llega un momento en que nada más nosotros tengamos que hacer ciertos puntos de mejora, pero la red se va a autogestionar y se va a auto-optimizar sola, ¿sí? Entonces, todo esto basado en inteligencia artificial, machine learning. Después viene, ya que tenemos el despliegue complicado, que es la RAN, viene todo lo que viene, el cerebro de la red, que es el core, que es la parte de voz, que son la parte de aplicaciones, ¿sí? Entonces, todo eso está enfocado también en la misma arquitectura, ¿sí? Con las mismas características de inteligencia artificial, de machine learning. Y por último, la parte de business, de digitalización, de monetización, en donde en realidad el 5G es conectividad. El 5G es una red que nos ayuda a estar conectados, pero per se no tiene un porqué, ¿no? O sea, nosotros no vamos a instalar 5G porque es la moda, no vamos a instalar 5G porque es el G que viene, ¿sí? Sino vamos a instalar el 5G porque tenemos un caso de uso, ¿sí? Tenemos un caso, queremos resolver un problema, queremos resolver un espacio en donde la tecnología actual se queda corta o simplemente no puede, ¿no? Entonces necesitamos encontrar esos casos de usos, vamos a hablar un poquito más adelante de eso, ¿sí? Y ver cómo vamos a monetizar esto, porque al final todo esto cuesta, ¿sí? O sea, desplegar una red de 5G no es barato, ¿sí? Ni aquí ni en ningún lado, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a tener ese retorno de inversión, ¿sí? Después de que vamos a hacer todos estos despliegues, toda esta inteligencia artificial, que la red, el cloud, etcétera, etcétera. O sea, a la gente lo que te interesa que está desplegando es cómo llega el dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a llegar también el dinero? Es esos casos de uso que lleguen al cliente final, que ellos lo toquen, que lo sientan, que esa aplicación sientan que le hace sentido y de ahí empezar a crecer. Y es cuando en realidad las redes de 5G
van a empezar a despuntar, ¿sí? Entonces, en un caso, por ejemplo, en un caso práctico, en un caso donde tenemos un punto de optimización en inteligencia artificial, lo que nosotros hacemos es recolectar datos, ¿sí? Una vez que recolectamos datos del comportamiento de la red, entonces empezamos a utilizar inteligencia artificial generativa para que empecemos a hacer correlaciones en cada uno de los puntos, ¿sí? Podamos hacer todo lo que tiene que ver con correlación inteligente, espacial, etcétera, etcétera, para decirle al sistema qué hacer con eso. O sea, todo el sistema está enviando datos, está enviando datos, está enviando datos. Entonces, la automatización de todo esto y decirle a la red cómo comportarse en ese aspecto es súper importante, porque no va a haber manos que puedan llenar para hacer eso, ¿no? O sea, podemos tener un ejército de personas, ejército de ingenieros tratando de resolver cómo vienen los datos y cómo hacerlos, o simplemente darle los datos adecuados, decirle qué es lo que tiene que hacer, y esto lo vaya haciendo no nada más para 1, 10 sitios, sino para 1000, 2000, 5000, 10000 sitios, ¿sí? Entonces, una vez que tengamos esto, tenemos una interfase gráfica que ahora sí es amigable para todos los ingenieros, toda la gente que está a cargo de esta operación y mantenimiento de la red, que en realidad son los que van a mantener esa red en el día a día con alta disponibilidad, abierta y que no se caiga, ¿no? ¿Por qué? Porque la experiencia de usuario al final es lo más importante, ¿sí? Esta automatización está basada también en la parte de cloud, ¿sí? O sea, todo lo que tiene que ver con el cloud está soportando cada uno de estos elementos de red, ¿sí? Entonces, traemos todo lo que teníamos en TI, que tanto Google como Microsoft, como Amazon, todos ellos empezaron a hacer todas sus aplicaciones en cloud. Entonces, las traemos acá a Telco Cloud, y todas las virtudes que tienen así, ahora las vamos a tener no nada más en el core, que es en el data center, sino también diversificada en todo lo que es la parte de radio, ¿sí? Entonces vamos a tener seguridad, vamos a tener automatización de aplicaciones, vamos a tener todo lo que tiene que ver con nubes privadas, con nubes públicas, ¿sí? Para reducir el margen de error, tanto humano como inclusive de envío de información, ¿sí? Entonces, ese es lo que la estrategia, cómo Mavenir ve la parte de 5G. Ya tenemos experiencia en todos los continentes, tenemos experiencia en todos lados, o sea, no somos unos primerizos en este aspecto, entonces vamos a llegar a eso. Y ya enfocado más en la parte de Open RAN. La parte de Open RAN, mucha gente o muchos operadores, muchos proveedores están todavía pensando si es la tecnología correcta o la tecnología no correcta para hacer estos despliegues de 5G. En 6G es un hecho que todos los protocolos y todas las interfaces van a ser abiertas, ¿sí? Entonces en 5G todavía hay interfaces privadas o que no son públicas, que cada quien hace lo que ellos indican dentro de cada interfaz, ¿sí? Sin embargo, tiene algunas aplicaciones, algunos beneficios tener interfaces abiertas, ¿sí? Es una arquitectura flexible, entonces puedes incluir muchos de los proveedores que tenemos actualmente de cosas que usamos todos los días, como los servidores COTS, como el transporte, como desarrollos de APIs, desarrollos de inteligencia artificial, desarrollos de seguridad. Todo lo que tenemos por todos lados en el equipo lo traemos a la parte open. Si hay ciertas reglas, por supuesto, hay que ir sobre la estandarización, 3GPP, Oran Alliance, etcétera, etcétera. Pero una vez que estás ahí, cada quien va a ser el responsable de hacer lo mejor que puede hacer, ¿no?
Unos proveedores van a hacer radios, otros proveedores van a hacer servidores, otras personas van a hacer silicon, ¿sí? Otros vamos a hacer software, ¿sí? Los integradores van a ser los responsables de hacer el end-to-end, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos es el mejor en su punto, ¿no? Entonces, podemos llegar a hacer eso y llegar a un punto importante, sobre todo en este tipo de mercados donde el dinero, donde la inversión cuesta, ¿sí? Entonces, hay mercados donde el dinero fluye un poco más, donde los ARPUs son más altos, entonces puedes invertir un poco más. Aquí en Latinoamérica uno de los puntos es hay que cuidar el dinero, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta quiénes son los mejores, cómo lo hacen, dónde lo hacen, etcétera, etcétera, el dinero, las inversiones, el retorno de estas se puede garantizar un poco mejor, ¿sí? Y evidentemente se puede optimizar, o sea, ahí tenemos Open RAN, tendrá en el mercado desde 2017, 2018, ¿sí? Los demás GES se tienen desde los 90s, haciendo redes y desplegando redes. Entonces, de 2017, 2018 para acá, la verdad es que se ha aprendido bastante. Algunos han salido, otros han entrado, ¿sí? Pero los que se han quedado y los que han evolucionado, el ecosistema abierto ha demostrado que rinde frutos, ¿no? Y que esos errores que tiene y que todavía los tiene, se están resolviendo y están mejorando conforme nosotros estamos hablando. ¿Por qué? Porque estamos abiertos, porque hay gente en diferentes partes del mundo desarrollando cosas, resolviendo cosas que vamos a estar aquí. Y no tiene que ser un R&D basado en un país o en otro, sino es a nivel mundial. Todo el mundo está desarrollando APIs, todo el mundo está desarrollando códigos, etcétera, etcétera, que pueden converger en este tipo de soluciones, ¿sí? Entonces, el tren del mercado es así. O sea, desde 2017 se ha crecido de nada. Actualmente estamos más o menos en el 10%, 6% más o menos del mercado de Open RAN, y se cree que en el 2028 más o menos vamos a estar como en el 26%, ¿sí? Entonces, esto va a ir creciendo, ¿sí? Entonces, desarrollar 5G, 6G, 7G en interfaces abiertas tiene un porqué. Vamos a ir hacia desarrollo también de nuevos proveedores, ¿sí? En donde haya alguien en Tailandia, haya alguien en Europa, haya alguien en Sudamérica que está desarrollando cosas y se pueden incluir en la estandarización, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos cometiendo? ¿Cómo vamos desarrollándonos a nivel de región? ¿Sí? Porque al principio todo esto de Open RAN fue un experimento, ha sido un experimento para operadores grandes. O sea, empezaron con Vodafone, empezó con NTT Docomo, ¿sí? Entonces, poco a poco se ha diversificado, se ha masificado, ¿sí? Hay operadores ya no Tier 1, sino Tier 2, Tier 3, más chiquitos que le están apostando a este tipo de tecnologías, ¿sí? Entonces, en este tipo de tecnologías, con este tipo de región, en esta región, la verdad es que el match aplica, ¿sí? Entonces, teniendo esto, con una interfaz abierta, no nada más en radio, sino en el core, en digitalización, en BCS, etcétera, etcétera, ¿cuáles son las motivaciones de ir a 5G? Lo comentamos al principio. Entonces, la principal motivación es hacer dinero, ¿no? Y que la gente crea que su problema se está resolviendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas que normalmente estamos pidiendo para hacer esta parte 5G? Pues requiero más throughput, requiero más velocidad, ¿sí? Con esta velocidad requiero llegar a lugares donde la tecnología fija no me llega, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Fixed Wireless es un punto importante, ¿sí? También requiero la seguridad y el control de una red en cierta área. Entonces, las redes privadas son también un punto importante donde desplegar, ¿sí? Entonces, hay redes privadas en 4G, pero en realidad 5G y las bondades de seguridad, de control
y de throughput que necesitamos en una red privada, nos corresponde bien una red de 5G, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con APIs, no sé si sepan el proyecto de Open Gateway que está liderando la GSMA para poder interactuar la gran mayoría de los operadores para hacer interacción entre ellos, no importando en dónde están, ¿sí? Entonces están desarrollando APIs para que puedan interactuar bancos, puedan interactuar eSIMs, puedan interactuar muchos de los puntos, no importando en qué punto del mundo estés, llegas y tu teléfono y tu API va a funcionar igual, ¿sí? Entonces eso es desarrollo abierto, ¿sí? La convergencia, por ejemplo, para no nada más llegar a puntos donde la red celular se pueda instalar, sino donde tampoco se puede instalar. Entonces hay una tecnología que se llama Non-Terrestrial Network, que son redes basadas en celular, donde nuestro celular se va a poder conectar a redes satelitales y seguir teniendo esa conectividad sin tener el teléfono que teníamos antes cuando teníamos una llamada celular. Ahora es en el mismo celular. De hecho, hoy día Apple tiene algunas cosas con Starlink, pero la idea es masificar y que todos los teléfonos puedan tener este tipo de soluciones, sobre todo en coberturas, por ejemplo, rurales, donde nadie va a poner una radiobase a la mitad del Amazonas o a la mitad de la selva y van a tener conectividad de ese tipo, ¿no? Entonces, todos esos tipos de puntos son los que tenemos que tomar en cuenta para cuando estamos haciendo este tipo de despliegues, ¿sí? Utilizar, por ejemplo, tecnologías de bajo costo. Hay una tecnología que se llama RedCap, que es Reduced Capacity, en donde algunos de los elementos de red, algunos de los dispositivos cuestan menos, por ejemplo, para los CPEs de Fixed Wireless, y los puedes instalar de una manera un poco más general, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estos casos de monetización? Hay muchísimos, hay billones de casos de monetización. Lo que estaban comentando, que las ciudades inteligentes, con carros conectados, ¿sí? El manejo, por ejemplo, de la gestión de flotas de autos, la gestión de flotas de contenedores, ¿sí? Medicina, todo lo que tiene que ver con IoT para el Smart Home, ¿sí? O sea, hay muchos casos de uso que en este caso, primero hay que identificarlos para poder hacer una instalación de 5G. Evidentemente la red de 5G tarda en hacer este despliegue, pero tendríamos que saber exactamente para qué la queremos hacer. Y estos son los casos de uso que las monetizaciones nos permiten, ¿sí? Entonces, identificar alguna red privada, por ejemplo, estaban hablando del Silicon Valley aquí en Costa Rica, ¿sí? Entonces, hay fábricas, hay puntos de investigación y desarrollo que requieren, por ejemplo, redes privadas, ¿sí? Para poder manejar todo su tráfico y identificarlos y poderlos poner ahí, ¿sí? Entonces, un punto importante es Fixed Wireless, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con costo de infraestructura para no llevar radiobases directas, redes de fibra óptica hasta la última milla en lugares donde no es costeable, ¿sí? Entonces esto nos da un manejo rápido de despliegue de CPEs, ¿sí? Accesibilidad, manejo de energía, etcétera, etcétera. Y elementos, por ejemplo, de escuelas rurales que hoy día no están conectadas, podemos conectarlas de este tipo, ¿sí? Entonces también el 5G nos ayuda a esta parte social, ¿sí? Que también en nuestra región es muy necesitada, porque pues, estamos en países donde el porcentaje de pobreza es muy alto. Entonces, esa inclusión digital, no nada más aquí en las ciudades, sino en la parte rural es importante, y es un punto que 5G, tanto en Fixed Wireless, por ejemplo, o en No Terrestrial Networks, ayuda para digitalizar a un país al 100%, ¿sí? ¿Qué otras cosas? El IoT, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con soluciones de agricultura, soluciones de manejo de recursos naturales, el turismo, ¿sí? Porque aquí en Costa Rica es uno de los puntos más importantes en la economía, ¿sí?
todo lo que tiene que ver con medicina, con la industria 4.0, en todas estas industrias que hablábamos del Silicon Valley y Smart Cities, ¿sí? Entonces, es identificar cada uno de estos puntos para saber por qué y a dónde queremos meter este 5G. Porque además, el 5G no va a sustituir la red actual de 4G, ¿sí? Muchos de los casos de usos que tenemos hoy día se pueden resolver con 4G, ¿sí? Sobre todo los que estamos el día a día hoy con nuestro celular, cualquier cosa que queramos bajar, lo bajamos con 4G, ¿sí? Entonces, 4G y 5G van a interactuar durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces podemos empezar a desplegar 5G en ciertos hotspots, en ciertas zonas de la ciudad, en ciertos puntos donde esa necesidad existe, y no necesariamente tenemos que hacer un despliegue del 100% de la cobertura de 5G, al menos no hoy, ¿sí? Entonces podemos ir desplegando de manera muy pensada, muy identificada, y eventualmente en 5 o 6 años tendremos más, ¿no? Porque, bueno, además de esto, pues las redes privadas, ¿no? Entonces, las redes privadas, meter una red celular, aunque por muy chiquita que sea, también es un punto fuerte en inversión. Entonces, estas empresas, por ejemplo, los fabricantes de silicón, las manufactureras de autos, etcétera, etcétera, que tienen el dinero para invertir, tienen que identificar el por qué quieren invertir. O sea, cuál es la seguridad, cuál es el throughput, cuál es el caso de uso que van a necesitar para estas aplicaciones, ¿no? Y un punto importante también que hay que resolver, y eso va a ayudar también al despliegue de 5G, es la parte del espectro, ¿sí? Entonces, hoy día, por ejemplo, aquí en Costa Rica, el espectro está por liberarse durante los próximos meses. Va a haber una licitación para algunas de las operaciones, pero es un problema a nivel región, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si lo vemos en la gráfica del lado derecho, la cantidad de espectro que tenemos comparado con lo que es en la Unión Europea o en Estados Unidos es mucho menor, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando del espectro, ¿sí?, la cantidad de espectro que tienes para resolver las necesidades que puedes llegar a tener también aquí, hace que este servicio sea muy caro, ¿sí? Entonces, a mayor cantidad de espectro, ¿sí?, los servicios pueden ser más baratos, e inclusive no nada más para nosotros, sino para nosotros como cliente final, sino para los operadores, ¿sí? Entonces, hay países en donde el espectro es muy caro y no hay una comparación con respecto a lo que estamos trabajando, por ejemplo, en ARPUs, ¿no? O sea, los servicios cada vez son más demandantes, son más rápidos, son mejores y son más baratos, ¿sí? Entonces, lo que los operadores están obteniendo es básicamente más o menos lo mismo, ¿sí? Y la necesidad del espectro es mucho mayor. Entonces, necesitamos apoyo para que ese espectro sea tenga una disponibilidad mayor, ¿sí?, y que se pueda utilizar, porque hoy día esos espectros o están siendo utilizados por soluciones que no se usan o simplemente están ociosos. Entonces es mejor usarlos, es mejor traerlos eventualmente para que estas redes de 5G tengan más opciones, ¿sí?, porque entre más bandas de frecuencia tienes más opciones de móviles, y además la cantidad de radiobases que tienes que desplegar es menor, ¿sí? Porque en una misma radiobase vas a poner bandas de frecuencia y bandas de frecuencia y bandas de frecuencia con una sola infraestructura. Entonces, ayuda a todos los niveles, ¿sí? Otro punto que es importante resolver también aquí en Latinoamérica es qué vamos a hacer con el 2G y con el 3G, que tiene que ver un poco con el espectro, ¿sí? Porque hay puntos en donde tenemos cierta cantidad de espectro que puede ser reutilizado en 4G o en 5G y está siendo utilizado en 2G porque hay algunos usuarios en alguna zona rural que no quieren cambiar su teléfono, o que hay puntos de venta únicamente con CDPD, que era la primera tecnología de
de transmisión de datos en 2G. Entonces, muchos operadores en Europa, operadores en Estados Unidos y algunos operadores en México ya están pensando en apagar 2G, en apagar 3G, ¿sí? Y quedarnos con soluciones únicamente basadas en datos, como 4G y 5G, para poder dar opciones a este requerimiento del espectro, porque al final ese es espectro que puede ser utilizado por otras cosas, ¿sí? ¿Cómo vamos entonces en la adopción de 5G en Latinoamérica? ¿Sí? Entonces, en Latinoamérica hay dos vertientes de 5G, una que le llaman standalone, otra que se llama no standalone, ¿sí? Entonces, hay aproximadamente 29 operadores en 10 países que han estado desplegando 5G, pero es 5G light, ¿no? Que le llamamos non-standalone. ¿Por qué? Porque utilizamos nada más la parte de radio de 5G, pero todo lo demás es 4G, con algunas funcionalidades, ¿verdad? Para poder hacer el manejo de los datos, del control, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero entonces, si queremos realmente llevarnos a 5G, entonces hay que también irnos a un paso adicional, ¿no? Entonces, hacer esa inversión en el cerebro de la red, que es el core, en el orquestador que vamos a poner, no nada más en la parte de radio, sino en end-to-end, que le llamamos nosotros, ¿sí? En donde tanto el radio, como el transporte, como el cerebro, como la parte de aplicaciones, como puede ser la voz, están controladas para poder dar cierta calidad de servicio y cierta calidad de experiencia para cada uno de los usuarios, ¿sí? Entonces, estamos desplegando esto. No hay un despliegue mucho mayor. ¿Por qué? Porque para poder hacer esta inversión adicional necesitamos los casos de uso, ¿sí? Entonces, hoy los casos de uso se resuelven con el 4G o con el 5G Lite, ¿sí? Entonces, hay que identificar esos casos de uso, hay que identificar qué queremos resolver, por ejemplo, sensores, por ejemplo, telemedicina, por ejemplo, se va a ir como tonto, pero uno de los use cases más, con mayor requerimiento de red es el gaming, ¿no? O sea, todo lo que son los videojuegos en línea, la cantidad de velocidad, de retraso en red, etcétera, etcétera, que se requiere es bestial, ¿sí? Entonces, ese tipo de aplicaciones son las que tenemos que identificar, tenemos que revisar cuáles son los requerimientos de red e ir instalándolo. No nada más el radio, que el radio con este 5G Lite ya la hicimos, o sea, ya están. Entonces es conectarlo al siguiente nivel, conectar la parte de transporte, que es fibra. Para llegar a fibra a todos lados también es complicado, ¿sí? Aquí en Latinoamérica la cantidad de fibra que tenemos para cubrir a un país no forzosamente es la necesaria, entonces tenemos que trabajar con microondas, tenemos que trabajar con satélites, etcétera, etcétera. No cubre la necesidad de lo que queremos, ¿no? Al final, nuestra red es tan fuerte como nuestro eslabón más débil. Entonces, si nuestro eslabón más débil es el transporte, pues tampoco vamos a llegar a velocidades o a retrasos de red que nos resuelvan el tema, ¿sí? Entonces, todos estos puntos son los que tenemos que resolver para decir, estamos listos para poder desplegar 5G, estamos listos para resolver los problemas y dar soluciones que requieran todos los usuarios que estamos allá afuera esperando estas nuevas soluciones y entender, una vez con eso, cuáles son los retos. Por ejemplo, aquí que estamos hablando un poco de ciberseguridad, es en cada uno de los puntos, y especialmente nosotros como Mavenir, que tenemos interfaces abiertas y cada uno de los puntos son responsables diferentes proveedores, es entender cómo vamos a trabajar con ellos de aquí a que terminemos, ¿no? Entonces, para terminar nuestra presentación, o sea, ¿cómo podemos ayudarlos a implementar 5G? Es interfaces abiertas, inteligencia artificial, machine learning, todo lo que tiene que ver con cloud, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con hardware de uso generalizado, porque utilizar hardware de uso específico cada vez es más caro, ¿sí? Entonces,
cualquier hardware de cualquier proveedor con ciertas características de RAM, de procesador, de almacenamiento, puedes irlo a comprar y traerlo y te sirve, ¿sí? Es como cuando queremos comprar una laptop. Necesitamos una laptop con tanto de RAM, con tanto de disco duro y nos sirve, ¿sí? Entonces va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Evidentemente hay que certificar, hay que homologar. Ese es el trabajo que nosotros hacemos cuando llega gente de diferentes proveedores y decir, esto funciona. Sí, déjame ver cómo funciona, ¿no? Porque tal vez funcione bien, funcione, lo pueda revisar, pero el performance no es el adecuado, ¿sí? Entonces también nosotros nos encargamos de revisar que cada cosa que metamos en nuestra solución cumpla con los estándares de performance, ¿sí? Y conectividad, ¿sí? Y pues nosotros estamos basados en Estados Unidos, o sea, estamos con el convenio de Bucarest, entonces seguimos todas las pautas de seguridad, seguimos todas las pautas de estandarización. Cualquier interfase que nosotros decimos que vamos a conectar es estándar, ¿sí? Entonces cualquier otro proveedor que se quiera conectar con nosotros y ese estándar se puede hacer. Y tenemos mucha experiencia en este tipo de partnerships, ¿no? Porque lo que hay que hacer ahora es hacer equipos muy fuertes que puedan resolver esto, ¿sí? Listo, muchas gracias. Gracias. Bajo, subes. Muchísimas gracias, don Marco.